Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección y esta va a ser sobre asesinos seriales. Siempre que tratamos un caso criminal, siempre que os cuento un caso criminal, me enfoco en la víctima, que es realmente la persona que importa, pero ¿por qué en los casos que suelo tratar? Bueno, en algunos sí, en otros no, pero en la gran mayoría hay un asesino y una víctima. Pero es que también hay muchísimos casos en los que hay un asesino y muchísimas víctimas. Y estos son, obviamente, asesinos seriales, como ya sabréis. Así que me pareció una buena idea inaugurar una sección que hable sobre ellos. Y para abrirla voy a comenzar con uno que me impactó muchísimo, que no conocía y que cuanto más leía la historia, más perverso se me hacía este tipo. Vamos a hablar, como habéis podido leer en el título, de Gary Heidnik. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Si habéis visto la película El silencio de los inocentes en Latinoamérica, o como se llama aquí en España, El silencio de los corderos, seguramente recordaréis que en la primera aparece un asesino serial llamado Buffalo Bill. Este cruel asesino mantiene a sus víctimas encerradas en un pozo en su casa, en un pozo en el sótano de la misma. Esta escena está inspirada justamente en este criminal. Luego lo que hace con ellas tal vez no del todo, está más bien inspirado en Ed Gein, que fue otro asesino serial, pero bueno, no vamos a hablar de él. Recuerdo yo que a estas víctimas lo que hacía era no darles de comer para que empezara a colgarles la piel y luego las despellejaba vivas y utilizaba su piel para hacer cosas o para ponerla en la casa. No recuerdo bien, pero sí que me acuerdo de la escena del pozo. Así que con esta pequeña intro ya os podéis imaginar más o menos el perfil de psicópata de este hombre. Gary Michael Heidnik nació el 22 de noviembre de 1943 en Cleveland, Ohio, siendo hijo de Michael y de Ellen Heidnik, quienes posteriormente tuvieron otro hijo llamado Terry. Gary, como la gran mayoría de los asesinos seriales, o de los asesinos por no decir de todos ellos, tuvo una infancia muy poco feliz y con bastantes problemas. Sus padres se divorciaron tras nacer su hermano, así que Gary se pasó toda su vida culpando a su hermano por el divorcio de sus padres, y esto hizo que le cogiera mucha manía a su hermano. Él acabó viviendo en un primer momento con su madre, que era una persona depresiva y alcohólica. Es más, en el acta de divorcio que hizo el padre, dice que se separaba de ella porque era una mujer violenta, depresiva y alcohólica. Los primeros 4 años viviría con su madre, pero cuando ella ya no podía cuidarlos más, los mandó a vivir con su padre, que tampoco brillaba por ser un padre cariñoso y maravilloso, sino todo lo contrario. El padre de Gary era increíblemente severo y maltrataba a sus hijos, abusaba de sus hijos, tanto física como psicológicamente. Una de las cosas que a él lo marcó de una manera significativa, una de las cosas que recuerda a su hermano, es él el que lo cuenta, es que Gary mojaba la cama hasta siendo, bueno, pues un poco mayor como para que le sucediera esto. Pero bueno, tal vez esto era producido por el maltrato que recibía. De cualquier manera, mojaba la cama y su padre le obligaba a colgar las sábanas sucias en la ventana de su cuarto para que todo el mundo lo viera. Gary Heidnik era un infante introvertido con muy baja autoestima, que siempre estaba solo y que no sabía tratar con el resto de las personas. Así que, como os podéis imaginar, no tenía muchos amigos en el colegio y los niños se burlaban de él porque cada vez que alguien lo miraba, él retiraba la vista o se escondía. Pero por otro lado era un gran estudiante, sacaba las mejores notas y se pudo demostrar que tenía un coeficiente intelectual de entre 130 y 148, casi un genio. Así que tonto no era, lo que no tenía era inteligencia emocional, tal vez por la vida que estaba llevando. Pero como si todo esto no fuera poco, de pequeño se caería de un árbol y se daría un golpe en la cabeza, lo que acabaría deformando la misma, y esto hizo que los niños se burlaran aún más de él, poniéndole motes como cabeza de balón o cabezón, cosas que no le ayudaban en nada para relacionarse con la gente. Así que
El bullying que recibía, los malos tratos que recibían en su casa, hicieron de él una persona muy solitaria. Aparte de esto, como la mayoría de las personas que tienen una inteligencia superior a la media, la mayoría de estos niños suelen aburrirse en el colegio y no era diferente esto para Gary. Se aburría en la escuela pública y se sentía bastante frustrado, así que decidió que sería mejor ir a una escuela militar. A los 14 años fue a una escuela militar entonces donde comenzó a recibir los primeros entrenamientos y parecía muy feliz allí. Luego de unos años volvió a la escuela pública y cuando tuvo 17 años finalmente regresó al servicio militar. Ahí acabó sus estudios y sirvió para el ejército de Estados Unidos durante 13 meses. Ahí se formó también en la rama de sanitario de tropas, pero en un momento de su vida comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diferentes síntomas que no le dejaban estar bien. Pasó por junta médica y le diagnosticaron una gastroenteritis. Pero es que además de eso, uno de los médicos que lo vio lo mandó a un psicólogo porque tenía costumbres muy raras. Oficiales que lo conocían dijeron que Gary tenía costumbres un poco peculiares, por decirlo de alguna forma. No era muy aseado, tenía muchísimos tics nerviosos y decía cosas inapropiadas o que no venían al cuento constantemente. Así que cuando lo analizó un psicólogo dijo que este hombre tenía un principio de esquizofrenia paranoide. Entonces en este momento Gary es enviado al Hospital Militar de Filadelfia y allí sería dado de baja, pero con honores por el servicio que había prestado. Otra peculiaridad, otra vez vamos a decir, entre las cosas raras que hacía Gary es que en los informes que le escribía, cuando se presentaba y se describía él mismo, se describía como un hombre de color. Y él era rubio y de ojos azules, así que no era negro. Aquí han apuntado más adelante, cuando fue el juicio a este hombre, que tal vez él se percibía así porque los últimos 2 matrimonios de su madre habían sido con hombres negros. Y esto lo había marcado como con una obsesión hacia estas personas, hacia una raza a la que él no pertenecía. De todos modos, Gary se describía a sí mismo como un hombre de color. Estaba dado el servicio militar, pero no estaba dado de baja de sus estudios, obviamente, así que continuó hasta que logró licenciarse como enfermero militar y comenzó a trabajar en uno de los hospitales, más precisamente en el Hospital de la Administración de Veteranos de Coatesville. Pero su actitud era apática e indolente y estas dos cosas hicieron que perdiera su trabajo. A partir de agosto de 1962 hasta que lo arrestaran en marzo de 1987, Heinisch se pasó todo este tiempo entrando y saliendo de instituciones mentales. Esto nos demuestra que era una persona que no estaba bien de la cabeza, que estaba a medio diagnosticar porque dijeron que tenía esquizofrenia paranoide. Luego de todos modos lo dejaron trabajar como sanitario, que me parece un poco una locura, pero bueno. Lo que se podía ver aquí es que no estaba bien y que como trataba a la gente de esa forma tan apática, tan indolente, tan como que no le importaba nada, ya nos señala que esta persona puede ser peligrosa. Para colmo de todo esto, la madre de Gary finalmente logró suicidarse, y digo logró porque lo intentó muchísimas veces, en el año 1971, tras haberle descubierto un cáncer. Y si bien él ya no tenía mucho contacto con ella, esto le afectó muchísimo. Tras este duro golpe, Heinisch se unió a la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, una iglesia que solo contaba con 4 miembros y que era muy pequeña en ese entonces, y para la cual Gary ganaría muchísimo dinero. Tony Brown, un amigo suyo que tenía un retraso mental. Hay que destacar aquí que Gary se acercaba siempre a personas que tenían algún problema mental para sentirse superior a ellos por el bullying que había sufrido durante toda su vida, por su condición psicológica. Este hombre recorría el barrio donde estaba esta iglesia, que era un barrio bastante pobre y que muy cerca tenía un centro de salud mental también,
Lo recorría con esta furgoneta reclutando personas para que se unieran a la iglesia. Los llevaba, Gary daba el sermón y luego les invitaba a comer hamburguesas al McDonald's. Así finalmente se ganó el apodo del pastor de las hamburguesas. En 1975 abrió una cuenta para la iglesia donde depositó $1.500 y con este dinero comenzó a jugar en la bolsa, ganando un total de $500.000 para esta iglesia. Lo que él tenía era una gran capacidad para ganar dinero. Así que la Iglesia de Dios Unida se convertiría en una iglesia rica y próspera. Y esto le venía muy bien porque seguía engañando gente para llevar a su secta. Como decía, Gary reclutaba muchos de sus fieles, preferentemente mujeres negras del centro Elohim, que era este que estaba aquí al lado, para personas con problemas mentales, con deficiencias mentales. Y sería más o menos en este entonces cuando un día, según él cuenta, fue a la playa y mientras estaba nadando, dice que Dios le dijo que tenía que crear su propia gran familia, una especie de granja de bebés. Así que se le ocurrió la idea de que él podía tener muchísimos hijos con estas mujeres que eran muy fáciles de engañar porque tenían un coeficiente intelectual muy bajo y que así tendría su propia prole. Ya que siempre él se había sentido tan solo, esta podía ser la forma de llenar su vacío. Pero su idea de familia y de feliz era una idea completamente errónea y tenebrosa. En 1975 se discutiría con su hermano Terry y este casi acaba muerto. En la declaración, Gary dijo que él tenía todas las intenciones de matarlo, pero para que flipéis aún y con esto, no fue encarcelado. Solo quedó en una denuncia. En 1978 casi mata a su propio inquilino. Robert Rogers le alquilaba una habitación en la casa donde vivía Gary y tras una discusión Gary le pegó un tiro que el hombre esquivaría y le rozaría el cuello, pero una vez más se salvaría de la cárcel. Se levantaron cargos esta vez contra el agresor, pero poco más de un mes después los cargos fueron retirados. En 1978 también Heinick tenía una novia llamada Jeanette. No sé si lo digo bien, pero bueno. Jeanette Davison era analfabeta y había salido de este mismo centro. Tenía una discapacidad mental, tenía un coeficiente intelectual de 49 y sería la primera mujer a la que Gary dejaría embarazada. Pero poco después de que naciera su hijo, los servicios sociales acabarían en la casa de Gary buscando a Alberta, la hermana de Davison, que estaba secuestrada en el sótano de Gary dentro de un container. Cuando la llevaron al médico se dieron cuenta de que la misma había sido torturada y violada. Ella había desaparecido del mismo centro, del centro Elohim, y Gary había sido la persona que había firmado su salida, pero nunca la había devuelto. Y es entonces cuando los servicios sociales se llevarían también al hijo de Gary, ya que su madre no podía cuidar de él. Y aquí sería también la primera vez que arrestarían a Gary Heinick. Sin embargo, la sentencia original fue revocada en 1983. Tras solo 4 años de prisión, que no fueron ni 4 porque al poco tiempo pudo pedir salir e ir a un centro psiquiátrico, y hay que destacar que tuvo siempre la suerte de tener abogados y psicólogos que lo apoyaron, que lo veían como una persona enferma y que le dejaban hacer y deshacer porque era un manipulador y sabía cómo justamente manipular a las personas. Entonces, luego de estos 4 años fue liberado y puesto en un programa de reinserción del gobierno a cargo de un centro de salud mental. Poco después de esto, otra vez haría dinero en la bolsa y se compraría una casa, la que vamos a llamar la Casa de los Horrores, que está en la calle Marshall 3520. Era una casa tipo dúplex que Gary se encargó de poner rejas en todas las ventanas, puertas de acero con cerraduras extrañas, con llaves raras que solo él podía abrir. La convirtió en una especie de fortaleza de donde nadie podría escapar. Las personas que compraron la antigua casa de Gary
Encontraron en el sótano un hoyo cavado allí bastante grande, pero como no había nada raro en él, simplemente lo taparon y no dijeron nada. Como os he explicado antes, a Gary se le daba muy bien ganar dinero y con este dinero lo que hacía era impresionar a las mujeres que vivían por allí o a las mujeres del centro. He leído en algunos posts que he encontrado de información sobre este asesino, que dejó embarazada en esta época a más o menos 4 mujeres, pero como casi todas pertenecían al centro o eran mujeres de muy bajos recursos, la gran mayoría con discapacidades, los servicios sociales le quitaban a los bebés y esto lo que hizo fue frustrarlo cada vez más, porque su idea era tener esta especie de harén de mujeres y granja de bebés, así se lo llamó en los periódicos. Pero no lo conseguía porque una y otra vez le quitaban a esos niños, ya que nadie podía cuidar de ellos, que esto era pues lo más normal. Pero esto en la cabeza de Gary le hizo pensar cómo podía hacer para lograr su cometido, para tener todos estos hijos y que nadie se los quitara. Y aquí es cuando comenzó a trazar su maquiavélico plan. En una entrevista bastante interesante, también cuenta que cuando salió de la prisión, justo cuando se compró esta casa, decidió ir al cine y vio una película sobre una chica asiática y sobre su vida. Entonces comenzó a pensar que tal vez las mujeres negras no eran lo suficientemente sumisas para él y que tal vez una mujer asiática sí que lo sería. Entonces se apuntó en una agencia matrimonial y comenzó a buscar esposa y es así como conoció a Betty Disto. Ella era de origen filipino y sería quien se casaría con Gary Heinick muy poco tiempo después de conocerlo. Vale que ellos escribían correspondencia y eso, pero en sí en persona se conocieron durante un corto periodo de tiempo antes de casarse. El matrimonio fue un auténtico infierno. Heinick no paraba de engañarla, incluso ya llegaba hasta el punto de obligarla a ver cómo se acostaba con otras mujeres y le decía que esto era normal en Norteamérica. También la violaba repetidas veces, abusaba de ella y la maltrataba. Tanto así que por suerte su comunidad, la comunidad filipina, logró sacarla de este tormentoso matrimonio y llevarla con ellos donde él no la encontrara. Lo que Gary no sabía era que Betty estaba embarazada. Así que casi un año después, cuando ella ya había dado a luz, le reclamó a Gary Heinick la manutención de su hijo y es así como él se enteró que tenía un hijo con ella. Y llegamos hasta la noche de Acción de Gracias de 1986. La persona que ven aquí es Josefina Rivera y sería una de las primeras víctimas de Gary Heinick. Si bien todas las otras ya habían sido víctimas de él también, lo que pasaría a Josefina sería bastante duro y también es una persona muy importante en este caso porque gracias a ella se resuelve. Ella tenía 3 hijos que no estaban a su cuidado porque era una persona con un problema muy grande de adicción a las drogas. Trabajaba como prostituta y vivía en la calle desde hacía bastante tiempo. Esa noche salía a trabajar para conseguir dinero para comprar sustancias cuando de repente vio el Cadillac de Gary Heinick, que es una cosa que no os he dicho, es que le encantaban los coches lujosos, los coches bonitos y como tenía estabilidad para hacer dinero, pues tenía 3 o 4 coches que llamaban mucho la atención, como este Cadillac por ejemplo. Se acercó a él, subió a su coche y se fueron a la casa de Gary. Cuando llegaron allí, Josefina vio la primera cosa extraña, es que la llave de su casa, como os he dicho antes, era muy rara. Parecía como que fuera solo la mitad de la llave. Él al ver su cara de sorpresa, de que le parecía extraño, le dijo que era una cerradura especial y que era para que no le robaran o algo así, y la otra mitad de la llave estaba dentro de la cerradura. Entraron, tuvieron relaciones y cuando ella ya tenía que irse, comenzó a vestirse y él la atacó por la espalda. La golpeó y comenzó a estrangularla, pero ella intentó no resistirse por miedo a que la matara. Él al ver esto la bajó al sótano y la encadenó al lado de un colchón sucio que tenía allí tirado.
La muchacha no se movió, él se posó sobre su regazo y se durmió. Al día siguiente, Josefina aún estaba allí, pero logró llegar hasta una ventana del sótano y comenzó a gritar esperando que alguien la escuchara. El problema es que no la escuchó nadie excepto Gary, que estaba allí afuera. Al ver lo que había pasado, cogió y la metió adentro de un pozo que él mismo había cavado, como en la casa anterior, dentro del sótano. Lo tapó con un tablón y con bolsas encima y le dijo que pronto tendría compañía. Tan solo 2 días después, Gary salió en busca de su antiguo amor, Sandra Lindsay, y con ella tenía cuentas pendientes en su cabeza porque Sandra había quedado embarazada de Gary, pero había logrado abortar. Y él estaba como que muy ofendido por esto y muy rencoroso. La secuestró y la metió también en el sótano y la encadenó allí también. Presentó a Sandra y a Josefina como si de un grupo de amigos se tratara, las violó a las dos y las dejó allí. Más tarde cogería una pala y cavaría más grande la fosa y les explicó sobre su plan de tener un harén de mujeres encerradas ahí abajo para que pudieran engendrar sus propios bebés. Al día siguiente a esto, alguien comenzó a llamar a la puerta muy insistentemente, pero al ver que nadie contestaba, esas mismas personas fueron en busca de la policía. Habían hecho una denuncia, pero la policía no les hizo mucho caso. Esta gente eran la familia de Sandra. La madre de Sandra había denunciado a la policía su desaparición y ella sí que sospechaba de que algo malo podría haberle pasado a su hija. Y también sospechaba de que Gary podría tener algo que ver con ello. Heiner, ni corto ni perezoso, obligó a Sandra a escribir una carta a su madre diciéndole que estaba bien, que pronto la llamaría y que estaba todo correcto, que no pasaba nada. Le hizo firmar la carta y la envió por correo postal a la madre de Sandra. Pero este altercado no pararía a este psicópata. El 22 de diciembre secuestraría a Lisa Thomas y en Año Nuevo a Deborah Dudley. Una semana después también secuestraría a Jacqueline Aikins. Todas ellas las encadenaría en el sótano. Las obligaba a jugar sus juegos sadomasoquistas, sus juegos sexuales, las alimentaba con comida para perros y las maltrataba, las golpeaba muchísimo, las mantenía desnudas allí y si no hacían lo que él quería, las dejaba sin comer o las torturaba de peores maneras. Poco tiempo después de esto secuestraría a la más joven de todas sus víctimas, una niña de tan solo 18 años de edad llamada Agnes Adams. Sandra estaba muy harta de todo esto y se peleaba constantemente con él. Además ya lo conocía, sabía más o menos cómo era y esto le daba aún más rabia. Hasta que finalmente Gary, enfurecido, sin posibilidad de controlar a Sandra como él quería, decidió colgarla del techo de las muñecas. La dejó ahí colgando durante bastantes días y las demás mujeres comenzaron a decirle que la bajara, que estaba muy enferma, que se iba a morir, que por favor parara. Pero como él era un loco y un paranoico, pensó que ellas hacían esto para atacarlo cuando él bajara a Sandra. Pensaba que todo esto era una trampa. Así que cuando se dio cuenta de que llevaba muchos días sin darle de comer, la obligó a comer trozos de pan que le metía en la boca e intentaba él mismo hacer que ella masticara. Pero la muchacha estaba muy enferma, tenía una fiebre muy alta y estaba muy débil. Y en una de estas veces que intenta alimentarla, acaba ahogándola con un trozo de pan. Así que la descuelga de los grilletes, la tira en el pozo y comienza a intentar enterrarla con sus propios pies. Cuando ve que no lo consigue, coge el cuerpo de Sandra y lo sube a la cocina. Las mujeres relatan, las sobrevivientes de este psicópata, que comenzaron a gritar muchísimo cuando escucharon una sierra eléctrica o un cuchillo eléctrico de cocina. Lo que Gary estaba haciendo era descuartizar el cuerpo de Sandra. Tuvo bastantes problemas para ello porque, como nos podemos imaginar, no tiene que ser nada fácil de hacer. Así que, con lo que no pudo descuartizar del todo, lo metió en bolsas y lo congeló. Luego cogió las costillas de Sandra y las cocinó.
Mezcló estas costillas con comida para perros y le obligó al resto de las mujeres a comérselas. También cogió la cabeza de esta mujer y comenzó a hervirla en una olla. El fuerte olor que salía de la casa de Gary hizo que los vecinos llamaran a la policía. La policía llegó hasta el domicilio, picaron en la puerta y él simplemente se excusó diciendo que estaba haciendo un asado y se había quedado dormido y por eso todo ese hedor. La policía, como os podéis imaginar, le creyó. Sí, le creyó, como suele pasar en estos casos, como también pasó con el caso de Teresa Knorr y las cosas que hacía con sus hijos. Cuando se escapa una de sus hijas, la policía le cree a la madre y no a la hija. Si no habéis visto el caso, os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis. Así que una vez más Gary se había salido con la suya. Las condiciones en las que estas mujeres vivían, como os podéis imaginar, eran terribles, eran peor a lo que nos podemos imaginar. Para hacer sus necesidades solo tenían un cubo, estaban siempre desnudas, encadenadas, no las dejaba asearse de ninguna manera. Pocas veces las llevaba a ducharse a la planta de arriba, pero cuando las llevaba no les quitaba las cadenas y además abusaba de ellas. Al no quitarle nunca las cadenas, tenía muchísimas heridas en las piernas y en las manos que no lograban nunca curar y por la falta de higiene se estaban infectando. Les obligaba a comer restos humanos y comida para perros. Estaban bastante desnutridas, asustadas, muertas de frío y de miedo. Era una situación realmente horrorosa. Una vez muerta Sandra, Débora tomaría el lugar de la más rebelde dentro de todo el grupo. Débora nunca quiso dejarse someter ante lo que Gary le hacía. Ella siempre se quejaba y luchaba contra él, pero esto le traía grandes consecuencias al resto de las mujeres, porque él se frustraba muchísimo ante cómo reaccionaba Débora, ante las actitudes que tenía, que bueno, son normales, ella no quería estar en esta situación, pero afectaba al resto, porque entonces castigaba peor a las demás. Y en una de estas peleas que tiene con ella, coge a Josefina y le dice que llene el pozo ese que tenía en el sótano de agua. Las otras mujeres están obligadas a quedarse dentro. Las cubre con agua, las tapa con la tapa esta que tenía, con esta madera con la que tapaba el pozo, mete unos alambres dentro y obliga a Josefina a pasar electricidad a través de los alambres para comenzar a electrocutar a las mujeres. Josefina recuerda que Débora gritaba muchísimo y decía que la iba a matar, hasta que finalmente se hizo el silencio y efectivamente Débora había muerto. Hennig por alguna razón eligió a Josefina para que le ayudara. No sé si es que confiaba más en ella o por alguna extraña razón, pero bueno, le pidió que la acompañara a New Jersey a dejar el cuerpo de Débora en una zona abandonada y allí lo dejaron. Luego volvieron y Josefina se dio cuenta que si se hacía amiga o intentaba camelárselo o agradarle a este hombre, intentaba conquistarlo o estar como de su lado, tal vez podía conseguir escapar de ahí o al menos no recibir tantos malos tratos. Así que es lo que hizo, intentó que él confiara en ella y de alguna forma lo consiguió. Ella dice en entrevistas que iba sobre la marcha, que no sabía bien lo que hacía, pero lo que veía que le funcionaba intentaba repetirlo, que de todos modos era bastante difícil intentar simpatizar o llevarse bien con una persona así, porque no olvidemos que es un enfermo mental, además de ser increíblemente maligno, es una persona paranoica que no se fía de nadie. Así que el más mínimo paso en falso podía jugarle en contra. Con esto consiguió que Hennig la llevara, por ejemplo, a comer al McDonald's o la dejara estar en la planta de arriba y no tener que estar todas esas horas encerrada en el sótano. Sus compañeras, por supuesto, no vieron esto nada bien y empezaron a pensar que tal vez ella estaba compinchada con él. Así que comenzaron a cogerle bastante manía, como es obvio, pero los planes de Josefina no eran hacerle más daño a las demás, sino conseguir salir de allí. Tenía un instinto de supervivencia muy grande y esto
sin que ellas lo supieran, las ayudaría también. Tras la muerte de Sandra y Deborah, Gary, si se puede, se volvió aún más paranoico y comenzó a obsesionarse con que las mujeres escuchaban dónde estaba, hacia dónde iba y podían predecir sus pasos y tal vez así podían atacarlo, siendo él que las tenía encadenadas ahí abajo, pero bueno, en su cabeza esto era una posibilidad. Así que ponía música muy fuerte, pero llegó un punto en el que no se fiaba de esto tampoco y creía que igualmente podían escucharlo o escuchar si entraba o salía o lo que hiciera. Así que pensó que sería una buena idea perforarles los tímpanos con un destornillador. Y esto fue lo que hizo. Las encadenó y les perforó los tímpanos. Y esta vez Josefina se salvaría del castigo gracias a que había ganado un poco de su confianza. Sería también en esta época cuando Josefina le pediría a su captor que sí podía ver a sus 3 hijos. Le dijo que los había dejado allí el día que él se la había llevado y que no sabía nada de ellos, que simplemente quería verlos para decirle que estaba bien. Y sorprendentemente él accedió. Accedió con la condición de que Josefina le trajera a una nueva mujer a su casa. Ella dijo que no había ningún problema y es entonces cuando se dirigieron hasta una gasolinera que estaba muy cerca de la casa del exnovio de Josefina. Él es Vincent Nelson y ella se había peleado con él poco antes de que Henry la capturara, pero era la única persona en la que podía confiar y la única persona que tal vez podía ayudarle, porque como os he dicho al principio, Josefina llevaba muchísimos años viviendo en la calle, así que él era su única salvación. Le pidió que la dejara en esta gasolinera y se dirigió hacia la casa de él. Picó a la puerta, él le abrió y comenzó a explicarle toda esta historia de mujeres secuestradas en un sótano, de un asesino que las torturaba y de todo lo que allí había pasado. Vincent al principio pues no sabía si creer o qué, pero al ver en el estado en que se encontraba, lo desnutrida que estaba, el aspecto que tenía, pues se creyó la mayor parte de la historia. Entonces dijo que él iría y se enfrentaría con Gary. Josefina estaba asustadísima y le dijo que no era buena idea porque este hombre era muy peligroso, pero Vincent pensó que él podía con ello. Así que salió de su casa para encontrarse con este hombre. Cuando llegó casi a la gasolinera pensó que tal vez no era muy buena idea. La historia era bastante espeluznante, daba muchísimo miedo y tal vez sí que era un psicópata y Josefina no estaba exagerando nada de esto. Además, no tenía sentido que exagerara una cosa así, que apareciera así en su casa. Así que creyó que sería mejor idea llamar desde la gasolinera a la policía. La policía le dijo que esperara justamente ahí en el teléfono y llegaron los agentes Sadvich y Cano. Recogieron a Nelson y a Josefina y los llevaron a la estación de policía. Ella allí comenzó a relatar toda la historia, a contar todo lo que les había pasado y es entonces cuando les dice que Gary estaba esperándola en un Cadillac a una calle de la gasolinera. Así que la policía se dirigió hasta allí para arrestarlo. Cuando se pusieron al lado de su coche, Gary no se asustó ni pensó que era lo que podía estar pasando. Él creyó que lo estaban deteniendo por no pagar la manutención de su hijo, pero no era así. Lo detuvieron y lo llevaron directamente hacia donde se encuentra la Brigada de Delitos Sexuales. En la puerta de la casa de Gary Heinick, una patrulla estaba esperando para allanar el domicilio. El protocolo era que tenían que picar a la puerta y si alguien les abría podían entrar, pero si no, no podían entrar, tenían que esperar allí. Picaron a la puerta, pero nadie les abrió. Así que tuvieron que esperar a una orden judicial que llegó unas horas después y finalmente pudieron entrar al domicilio. El policía que entró allí nunca pensó encontrarse con algo tan horroroso. Él lo describió como el peor crimen cometido en Filadelfia. Comenzó a caminar por la casa y encontró la puerta que iba hacia el sótano. Sabía la historia de Josefina, ya se la habían explicado. Cuando llegó abajo encontró a 2 mujeres acurrucadas bajo una manta sobre el sucio colchón que allí había dejado Gary. Las mujeres comenzaron a gritar pensando que estos eran 2 enviados de Gary que venían a matarlas y a la policía les costó muchísimo calmarlas y explicarles lo que en realidad estaba sucediendo. Cuando lograron calmarlas, ellas casi no podían ni hablar, no podían casi ni emitir palabra, pero no hacían más que señalar hacia unas bolsas. Sabiendo la historia del descuartizamiento de una de las mujeres, pensaron que dentro de esas bolsas estaban los restos del cadáver, pero no era así.
ellas no les estaban marcando eso, sino que había un tablón donde abajo estaba el pozo. Levantaron todo eso y encontraron a otra mujer ahí abajo, encadenada, esposada con las manos a la espalda, completamente desnuda. Todas estaban desnutridas, con lesiones muy graves, muertas de frío y de terror, con muchísimos traumas psicológicos, como os podéis imaginar. Así que llamaron a la ambulancia para que se llevaran a las mujeres de allí y les dieran los cuidados que necesitaban. El policía subió las escaleras y se dirigió hacia la cocina, y allí es cuando encontró lo peor. Levantó la tapa de una olla y ahí estaban los restos de Sandra, sus costillas o lo que quedaban de ellas. Abrió el frigorífico y vio las bolsas con los restos del cuerpo y tuvo que salir de la casa para no vomitar. Como os digo, dice que esto fue lo más horrible que vio jamás, y la verdad es que no me extraña. Llegó el juicio y el abogado que defendió a Gary Heinick intentó demostrar que él no quería matar a estas mujeres ni torturarlas, sino que simplemente lo que quería era llenar su vacío emocional teniendo hijos con ellas, y por esta razón se lo llamó el sembrador de bebés. Dijo que como era una persona que no estaba bien de la cabeza, tal vez no sabía bien lo que hacía, pero que no quería causar daño, cosa que no se creyó nadie. Dijo que la razón por la cual se comportaba de esta manera errática era por todo lo mal que le había pasado durante su infancia y por toda la soledad que había sufrido. Que puede ser, pero sigue sin estar bien y sigue sin justificar todo lo que hizo. Así que el fiscal, que fue un tío muy inteligente, demostró que Gary tenía la inteligencia suficiente y de sobras como para distinguir entre el bien y el mal, y como para saber que lo que estaba haciendo era malo y estaba causando muchísimo daño y no era una víctima inocente o un loco que no diferenciaba la realidad de la fantasía. Enseñó cómo este hombre había ganado tantísimo dinero para esa iglesia, también había ganado dinero mientras estaba en el ejército con la bolsa y había ganado dinero para sí mismo. Era una persona muy hábil para esto y esto demostraba que era una persona inteligente. También sacó a la luz que Gary era un enfermero licenciado, así que conocía la medicina, tenía nociones de todo esto, y entonces no se podía justificar de ninguna manera lo que la defensa del acusado estaba diciendo. Entonces, por todas estas razones, aparte de las que son obvias, fue condenado a muerte. Durante todo el juicio no mostró absolutamente ningún sentimiento, y la jueza que llevó este juicio ya lo conocía, ya había pedido condenas para él anteriormente, más precisamente cuando sucedió lo de su hermano, y no se explicaba cómo este hombre aún seguía en la calle cuando ella dijo que en el primer juicio pidió cárcel para él y no se cumplió, solamente fue de un psiquiátrico a otro. Creo que la condena fue cuando secuestró a la hermana de su primera novia. Ella aquí había pedido cárcel para él, y lo que hizo la defensa es mandarlo a un psiquiátrico y luego a un programa de reinserción que no sirvió de absolutamente nada, porque además en este programa se suponía que lo tenían que mantener vigilado, cosa que al parecer nadie hizo, si no, no hubiera ocurrido todo esto. Finalmente, la jueza Abraham dio un breve discurso que lo cerró diciendo que este hombre no tenía una enfermedad mental, sino una enfermedad en el alma. Acto seguido, el jurado dijo que ellos pedían la pena de muerte. La jueza había pedido 120 años de condena para él sin posibilidad de nada, ni de fianza, ni de acortarla, ni de alegar, ni de nada. Pero el jurado directamente pidió la pena de muerte y esto fue lo que se le adjudicó. Así que el 19 de julio de 1999 se le aplicaría la inyección letal y así se acabaría la vida de este psicópata. Voy a destacar aquí también que todas las víctimas de Gary fueron indemnizadas con unos $32.000 de la época más o menos, además de también la madre de su hijo, Betty Disto, y su hijo. Y así se acaba este caso. Una vez más, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, os podéis suscribir haciendo clic en mi foto que aparecerá por aquí o en el botón rojo que está aquí abajo.
Espero que os haya gustado el vídeo, comentarme si conocíais a este personaje, qué sabíais de esto, si no lo sabíais, o si hay algún asesino serial que os interese o algún caso criminal que os interese que lo haga. Os aviso que el siguiente vídeo será muy probablemente de 2 asesinos seriales que he estado viendo que trabajaban juntos y que cometieron unos crímenes horribles y torturaron a bastantes mujeres. Decidme qué pensáis, si os ha gustado, compartir y todas esas cosas bonitas y buenas que hacéis por nosotros. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.